saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Estamos en nuestra sección juvenil llamada Tiempo Joven. Tiempo Joven. Y hoy corresponde que vayamos a la Biblia y que la Biblia aconseje al joven. Qué importante que en este periodo de transición, cuando ya dejamos de ser niños, muchos en la adolescencia o ya en calidad de adultos jóvenes, tienen que enfrentar situaciones, tomar decisiones, delinear de alguna forma los pasos que darán, que pueden marcar positiva o negativamente los proyectos a futuro. Sabemos como hijos de Dios que todo está en manos de nuestro Dios. Eso es algo elemental, de lo cual todos estamos de acuerdo y a nadie le cabe duda, que Dios es el que tiene, podemos decir, nuestro futuro en sus manos. Sin embargo, hay posibilidades de tomar buenas o malas decisiones y estas van a marcar un camino un poco más fácil o más difícil y doloroso. Y es en base a eso que quiero que meditemos hoy día con los jóvenes, amados jóvenes en Cristo. Y quiero titular la meditación de hoy en este devocional, quiero titularla de la siguiente manera: tomando buenos consejos. Tomando buenos consejos. Qué mejor cuando alguien de experiencia te da un buen consejo. Y mira, aquí hay dos posibilidades. O recibes el consejo de sabiduría o lo desechas. Pero vamos a ver dentro del margen de los libros históricos la historia de un rey joven que cometió un terrible error que trajo consecuencias graves no solo a él, sino a la nación toda. Ay, ay, ay. ¿Qué está diciendo con esto, pastor? Estoy diciendo que muchas veces nuestras malas decisiones por desechar consejos sabios no solo me van a afectar a mí, pueden afectar mis generaciones y mi entorno. Vamos al primer libro de los Reyes. Acompáñame al Antiguo Testamento, sección de libros históricos. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 6 al 8. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 6 al 8. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo, y la palabra de Dios dice así: Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirviereis, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Amén. ¿Sabía usted que este es un pasaje de la Escritura que nos muestra un tiempo decisivo sobre la nación de Israel? Sí, efectivamente. Ya había pasado el tiempo de los jueces, donde existía lo que se llamaba la teocracia, que esa era la forma de gobierno en la mente de Dios hacia Israel. Es decir, Dios gobernando el pueblo a través de personas idóneas. Ya lo había demostrado a través del tiempo de los jueces. Ese tiempo en donde ya la nación
a posterior de ser libertada de la esclavitud por medio de Moisés, y ya habiendo entrado y recibido herencia en los días de Josué, en las tierras de Canaán, la tierra prometida donde fluye leche y miel, es decir, la tierra de la abundancia, conforme a las promesas de nuestro Dios, los guardó de las naciones enemigas. Habían fieras naciones en aquellas tierras que le hicieron la guerra constante a Israel. Pero Dios, que es un Dios de promesas cumplidas, fue cabal en todo lo que prometió, y cuando Israel estuvo como un solo pueblo unificado, fue una nación poderosa. Pero de aquí comienza la debacle, aquí comienza la caída y la ruina, y que se manifiesta en plenitud en los días de Roboam. Llega el tiempo de Samuel, que es considerado el último de los jueces, podríamos decirlo, el último de los hombres de gobierno directo de Dios a través de él hacia el pueblo, y está considerado como el primer profeta de oficio. Y en los días de los jueces, lamentablemente, cada quien hacía lo que le parecía bien. Ahora copian las costumbres de las naciones cananeas, y una de esas costumbres era ser dirigidos por un monarca, por un rey. Y le piden rey a Samuel. Samuel presenta el asunto a Dios, y Dios le dice: mira, Samuel, no te preocupes, no te aflijas. No es a ti a quien están desechando y dando la espalda. Es directamente a mí. Pero le concederé rey. Por eso el primer rey fue Saúl, que significa pedido. Es decir, ahora en el tiempo de la monarquía, en el tiempo que Israel se iba a dejar dirigir por reyes, eran hombres pedidos por el hombre, para que el hombre fuese gobernado por el hombre y no dirigido por Dios. Es así que sabemos la historia, cómo Dios, por desobediencia, por apostasía, dentro del margen del primer libro de Samuel, capítulo 15, va a encontrar todo aquello, capítulo 16 también, cómo Saúl iba a ser desechado y ahora Dios se iba a escoger un hombre conforme a su corazón. Primer rey, hombre conforme al corazón del pueblo. Segundo rey, hombre conforme al corazón de Dios. David, el amado por Dios. Y así vemos que llega el momento dado que David quiere levantar casa a Dios, ya no la tienda de campaña, no el tabernáculo, sino que un templo, y no se le concede a David por haber derramado mucha sangre. Y es así que, aunque Dios permite una relación muy tormentosa con asesinato de por medio, donde David termina siendo un asesino intelectual, un adúltero, un mentiroso y un montón de cosas, pero se arrepiente, nace a través de Betsabé Salomón, Shlomón para el hebreo, el pacífico, y bajo el contexto profético a través de Jedidías, el amado. A través del contexto profético, Jedidías, el amado, el pacífico amado. Y en el periodo de Salomón hubo paz y prosperidad en el pueblo. Pero aquí comienza la escalada de problemas que se suscitó al momento de pedir rey Israel a Dios. Salomón, por las muchas mujeres que la misma Biblia registra que fueron no menos de 1000 entre esposas y concubinas, cedió a la presión de las muchas mujeres y terminó permitiendo la instauración de la idolatría sobre Israel. Si ha habido un punto flaco sobre la nación del pueblo escogido, es precisamente la idolatría. Es algo que está prácticamente en el ADN de Israel desde que salió de Egipto, la idolatría. Y Salomón cometió errores gravísimos. Para poder mantener su estatus, su estilo de vida, y las muchas mujeres, no solo cayó en la perversa práctica de la idolatría, sino que comenzó a explotar, cobrando impuestos altísimos al pueblo. Y al final de su mandato, apostató de la fe. El hombre más sabio del mundo, por favor, considere esto, joven. Y no solo el joven,
Todos consideremos esto. El hombre más sabio que ha pasado por la tierra terminó haciendo las cosas pésimamente mal por no acatar los consejos de Dios. Qué terrible es no aceptar consejos. Bien dice el libro de Proverbios en el contexto del capítulo 3. No seas sabio en tu propia opinión. Sé prudente, teme a Jehová. Él enderezará tus veredas, Él te guiará. No hay cosa más terrible cuando somos sabios en nuestra propia opinión y creemos siempre tener la razón y la verdad. No aceptar que podamos estar equivocados, ni menos reconocer nuestros errores. Y peor aún, es desechar el consejo de la sabiduría. Cuando hay canas reverentes, porque con todo respeto lo digo, hay que diferenciar entre viejos y ancianos. Muchas veces los viejos peinan canas solamente, pero no han madurado. Sí, reconozco que a veces los años no son símbolo de madurez. Pero cuando hay un anciano reverente, que lleva bien plantadas las canas, bien puestas, que tiene a su haber la experiencia de los años, la madurez de las situaciones vividas, y es un buen consejero, hay que escucharle, tomar el consejo y llevarlo a la práctica. Llegaba el tiempo en el cual fallecía Salomón, y ahora uno de sus hijos, Roboam, iba a quedar a cargo del reinado. Y ahora venía el factor decisivo. Había otro llamado Jeroboam, que era un candidato del pueblo y que se estaba levantando también contra Salomón y obviamente contra su hijo Roboam. Y Jeroboam levanta al pueblo de alguna forma en contra de lo que fue el mandato de Salomón. Por ende ya había una odiosidad al que sucediera a Salomón en el cargo por las razones que le presentó, por haber sobreexplotado con impuestos al pueblo, por haber llevado una vida licenciosa muy desligada del inicio de su vida con Dios, y porque literalmente el pueblo estaba hastiado de ver la opulencia del reinado y la decadencia del pueblo. Ahora le tocaba el turno a Roboam, y Roboam pide 3 días para poder dar consejo o dar una respuesta clave a cómo sería prácticamente su sistema de gobierno. El pueblo le dice: mira, Roboam, nosotros queremos servirte, nosotros queremos obedecerte, nosotros queremos apoyarte, pero ¿vas a ser capaz de gobernar mejor que tu padre? Tu padre nos agravió en extremo. Queremos saber si tú vas a hacer lo mismo o vas a ser diferente. Y aquí está el contexto que hemos leído. Roboam comete un error fatal. Lo primero que hace es muy bien hecho. Va y pide consejo a los ancianos. El cuerpo de consejeros de Salomón, a ellos va. Y el cuerpo de consejeros le dan un consejo muy bueno, muy prudente. El versículo 7. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. ¿En qué consiste este consejo? Tú estás puesto para servir y no ser servido. Roboam cambia la forma. Tu padre fue un tirano al cual había que servir por temor. Se desvió tu padre. Tú tienes todo en tus manos para revertir esta terrible historia. Ponte como un servidor, como un hombre al servicio del pueblo. Sé una persona prudente en tus dichos y tus hechos.
y te ganarás el favor del pueblo, y ellos voluntariamente te servirán. Jovencito del Señor, jovencita del Señor, la autoridad y el respeto no se imponen. La autoridad y el respeto se ganan. Quizás tú eres un joven que ya está en eminencia, o a lo mejor estás dando tus primeros pasos ministeriales. Cuando toca estar frente a un grupo, no podemos actuar con tiranía. Sí tenemos que muchas veces disciplinar, y eso duele para el disciplinado y para el que disciplina. Tenemos que tener un temple, un carácter. Tenemos que ser personas sobrias y equilibradas. Y el consejo de los ancianos era el consejo pertinente. Pero ponga mucha atención, por favor. Aquí estuvo el error fatal de Roboam. Versículo 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Tres cosas terribles. Dejó el consejo de los ancianos. Número 2. Fue a los jóvenes de su misma generación, de su misma edad. Número 3 ahora. Y más encima, le pide consejo a jóvenes que lo conocían y jóvenes que actuaron a conveniencia y no en base a convicciones. ¿Usted cree que esos jóvenes le iban a decir algo que Roboam no quisiera escuchar? Por supuesto que no. ¿Es malo recibir el consejo de un joven? Claro que no es malo. ¿Sabe cuál es el problema? Un joven sin experiencia, ¿qué consejo de experiencia puede aportarle a otro joven sin experiencia? Y para nada consideres que te estoy menoscabando mirando en poco. No, no, no. Pero hay situaciones de peso, decisiones a tomar de tal calibre que se necesita el consejo de la experiencia. Se necesita la palabra de sabiduría. Y si sigue leyendo en casita, se va a dar cuenta del terrible error que cometió este joven. A los 3 días, cuando vuelve el pueblo a escuchar respuesta, él les dice cosas peores, que gobernaría peor que su padre. Si mi padre los agravió, yo los agravaré o los agravaré más. Si mi padre cobró impuestos altos, yo los duplicaré, los multiplicaré. Y aún, si el peso de gobierno de mi padre fue como el dedo meñique, yo más que eso haré en contra de ustedes. ¿Y cuál cree que fue la respuesta? Hubo división. Las 12 tribus que componían el pueblo ahora se dividen. 10 tribus y 2 tribus. 10 tribus hacia el norte, 2 tribus, y algunos dicen 2 tribus y media, hacia el sur. Y conformaron una nación dividida en 2 reinos. Por el norte, Israel, así fue llamado, cuya capital fue Samaria. Y al sur, Judá, cuya capital fue Jerusalén. Se dividieron políticamente, religiosamente y civilmente, y llegaron a ser un pueblo enemistado entre ellos, grandes conflictos de guerras civiles. Y eso provocó el juicio de Dios, que a futuro, en el siglo VIII, Dios permitió a la nación de Asiria barrer el norte y desaparecer hasta el día de hoy esas 10 tribus. Y solo porque había un plan que apareciese el Mesías, permitió un retorno después de 70 años de cautiverio en Babilonia al sector del sur, entre el siglo VI y el V. Por eso, amado joven, date cuenta el calibre de importancia de tomar buenos consejos frente a decisiones de peso. ¿Vas a seguir despreciando el consejo del anciano reverente? ¿Vas a seguir conformándote con el consejo de aquellos jóvenes inexpertos que a veces te aconsejan a conveniencia y no en base a convicciones? ¿Deseas que Dios te prospere
y te permita transitar por una senda de bienaventuranza, o vas a escoger el largo camino del dolor y el sufrimiento. Está en tus manos, literalmente está en tus manos. Y creo que ya la conclusión y el consejo lo tienes claro, porque tanto conclusión como consejo es uno el día de hoy. No deseches el consejo de la sabiduría. Que Dios te bendiga, amado joven en Cristo. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Resucitan los huesos. Resucitan los huesos. Sé que solo tú